Cápsulas, medidas de tendencia central. Vamos a ver estas ahora con datos agrupados y no agrupados. Veamos el primer ejercicio. Este dice: la central de abastecimiento, Senabat, realiza licitaciones para seleccionar a sus proveedores de medicamentos. Recientemente, la entidad anunció un aumento en el puntaje de la propuesta de cada laboratorio para aquellos que proveen medicamentos bioequivalentes. Los siguientes datos corresponden al número de medicamentos bioequivalentes que desarrollan los medianos laboratorios y que les interesaría ser parte de los potenciales proveedores. Veamos aquí cuántos laboratorios tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Entonces lo que tenemos acá son 14 laboratorios que se han presentado a esta licitación. Cada uno de ellos provee una cantidad distinta de medicamentos bioequivalentes. El primero, por ejemplo, produce 10, el segundo produce 14, el tercero produce 14, el cuarto produce 14 y si vamos al último observamos que produce 12 medicamentos bioequivalentes. La pregunta A dice: calcule e interprete el número promedio de medicamentos que producen los laboratorios que están postulando la licitación. Una forma de resolver esto es usar la fórmula entonces para datos no agrupados, ocupando la expresión x barra. X barra sería la suma de todos los valores de cada uno de los laboratorios. Entonces tenemos la suma aquí. Voy a asumir que estoy considerando aquí x sub y. Significa que estoy tomando los medicamentos del primer laboratorio, sumándolos del segundo, sumándolos del tercero y dividiendo por el total, que el total, recordemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Entonces, el promedio, en definitiva, es la suma de todos los elementos, dividida esta suma por los elementos que utilizamos o que están involucrados en aquella suma. Vamos a aprovechar Excel y vamos a llevar esto aquí. Y vamos a pedir a Excel que sume por nosotros. Voy a pararme acá y voy a hacer una trampilla. Voy a sumar, voy a pegado especial. A ver, no, vamos a cancelar. Al parecer no puedo, no voy a pegar. Voy a copiar y lo que voy a hacer es enseñarle a ustedes cómo poder transponer, cómo ponerlos en una dirección, en este caso vertical, ¿no? Entonces sencillamente acá tenemos una forma donde sumo, digo 165 y pongo acá 165 y dividimos por 165 dividido en 14. Tomamos calculadora y decimos 165 dividido en 14, eso nos da aproximadamente como un valor decimal y estamos pensando que tenemos un conteo de medicamentos bioequivalentes. Medicamentos bioequivalentes sería lo que estamos nosotros, encontramos un promedio aquí. Entonces, si quisiéramos restar tiempo en el cálculo, podemos pedir a Excel que nos dé el promedio. Ponemos promedio, ponemos los valores involucrados y tenemos el mismo valor ahí. Esa es una forma, dependiendo de las necesidades que tengamos con respecto al cálculo y lo cómodo que nos sintamos con Excel, podemos hacerlo con Excel o bien aplicar el uso de la calculadora. Si nosotros interpretamos, podemos, si queremos, decir aproximadamente
producen en promedio 12 medicamentos bioequivalentes. Y tenemos ahí la interpretación que nos pide. Luego acá, para la pregunta B, dice la cantidad mediana de medicamentos bioequivalentes que fabrican los medianos laboratorios. En ese caso, lo que vamos a hacer nosotros es, cada vez que calculemos la mediana, en datos no agrupados, donde observamos claramente que los datos no agrupados, donde no hay intervalos de frecuencia, no hay una tabla de frecuencia asociada, los datos no están ordenados, y para sacar la mediana nosotros necesitamos tener los datos ordenados. Entonces lo que vamos a hacer acá, en Excel, vamos a pedir que se ordenen los datos. Vamos a borrar el promedio y vamos a pedir que los ordene de menor a mayor. Entonces luego voy a copiar acá y voy a volver a transponer para llevármelos al otro lado. Aquí. Los voy a llevar un poquito más angosto la imagen para que no nos ocupe mucho sitio al otro lado. Ahí tenemos los valores ya ordenados. Entonces, como tenemos 14 laboratorios, nuestro total de datos es importante observarlo primero antes de hacer el cálculo, porque para datos no agrupados vamos a tener dos casos para la mediana. La mediana para datos no agrupados, datos pares, o datos no agrupados en pares. En este caso tenemos un total de datos par. Entonces, este total de datos par lo vamos a trabajar entonces con la fórmula siguiente. Aquí muchas veces para algunos se hace fácil el trabajar con simplemente buscando los extremos, pero si no podemos ver directamente los extremos, contar que quede exactamente la misma cantidad al extremo inicial y al extremo final, podemos usar esta fórmula. Entonces aquí, esta es sencilla de elaborar, no nos lleva mucho tiempo porque lo que dice acá es el n, el total de datos, dividido en 2. Elegimos el valor que se encuentra en ese lugar a lo largo de los valores. Y luego tenemos que buscar el lado inmediatamente, el número inmediatamente que está ubicado al lado. Entonces en ese vamos a mirar acá y vamos a partir diciendo: quiero el número que está justamente al lado del anterior, entonces por eso al lado del n medio lleva un 1. Y esto es un promedio de esos dos números para finalmente entregar un único valor como medida de resumen de la mediana. Nos paramos aquí, corrijo el n por 14 y luego sigo desarrollando hacia abajo. ¿Y que estoy desarrollando? La mediana. Ahora lo que hago es poner los elementos que están aquí, pero ya dividido el 14 en 2. Entonces 14 dividido en 2 es 7. 14 dividido en 2 es 7, más 1 nos da el 8. Entonces tenemos que buscar el número que está en el lugar 7, o sea, el laboratorio en la posición 7 luego de haberlos ordenados, y el número de medicamentos que elabora el laboratorio 7, el laboratorio que quedó en el lugar 8. Entonces vamos acá, tenemos el 1, el 2, el lugar 3, el lugar 4, el lugar 5, el lugar 6, el lugar 7 y el lugar 8. Entonces aquí estos serían los dos números involucrados para el cálculo de la mediana. Finalmente el valor sería 11.5.
Ponemos los valores. 11 más 12 dividido en 2. Nos queda un valor 11.5. Medicamentos bioequivalentes. Medicamentos bioequivalentes. Entonces, esto. Vamos acá. Interprete, dice. Nuevamente tenemos aquí en este ejercicio, vamos a poner interprete para que nos quede. Interprete. Este número, nuevamente nos encontramos en una variable discreta que tiene como objetivo contar. Por lo tanto, podemos, si no hay conflicto con el profesor, podemos nosotros aproximar, usando la palabra aproximadamente. Entonces vamos a decir el 50% de los laboratorios producen menos de 12 medicamentos Noten que acá he puesto menos de, ¿cierto? Porque acá el valor tal vez no alcanza. Entonces, también podríamos poner aproximadamente o no más de, ¿sí? Siempre tenemos en la mediana que acumula el 50%, incluye el valor muchas veces en la interpretación, de manera tal que podemos decir que produce aproximadamente un máximo de 12 medicamentos bioequivalentes. Es otra forma también de representarlo, dependiendo de si nos permiten incluir o excluir el valor. Ahora, eso es más sutil, esa diferenciación en las discretas, no así en las continuas. Vamos al siguiente ejemplo. En este ejercicio dice: los empleados de una empresa fueron evaluados según un índice de rendimiento laboral cuyo valor mínimo es 2 y valor máximo que puede alcanzar es 12. Los datos obtenidos recogidos en la tabla son los siguientes. Noten aquí que tengo el puntaje, tengo el número de empleados del departamento A y aquí ya detallé la frecuencia. Y como tengo un departamento B para desarrollar el ejercicio, voy a inventar los datos aquí con ustedes. Tengo 5, tengo 3, 7 y 20. Entonces sumamos hacia abajo y decimos: en el departamento A tenemos 4 más 7 más 12, 4 más 7 más 12 más 18. Eso nos da 41 empleados en el departamento A. Vamos al departamento B. En este tenemos 5 más 3 más 7 más 20. Y eso nos da un total de 35 trabajadores. Si vamos a hacer comparaciones entre un departamento y otro, el total N no tiene por qué ser el mismo. Lo que notamos aquí sí que podríamos separar esta tabla en dos. Una tabla que solo muestre la información para el departamento A y otra tabla que muestre la información solo para el departamento B. Los puntajes sí serían los mismos, o sea, se les ha aplicado la misma prueba de tal manera que el puntaje mínimo y máximo debe ser igual en ambos grupos. Aquí es interesante iniciar reconociendo la tabla. Cuando nosotros tenemos una tabla de frecuencia, en la primera columna está la variable en estudio. Entonces aquí dice: identifique y clasifique la o las variables. Entonces la primera que debo identificar es el puntaje, que es la variable que está ubicada en la primera columna y es nuestra información base para los cálculos porque es numérica. Puntaje. Esta es una variable cuantitativa continua. Continua porque me permite, en términos generales, me permite representarla en decimales.
Esto en términos generales digo porque hay ciertas sutilezas con la, con la clasificación de los puntajes, pero en general se acepta como un puntaje siempre en términos continuos. Y notamos ahora que tenemos subdividida la frecuencia absoluta. No tenemos solo una, sino que tenemos dos, una para cada departamento. Por lo tanto, vamos a poner aquí departamento, no número de trabajadores, porque los trabajadores son las repeticiones, la frecuencia absoluta. Lo otro que divide la información no es solo la nota, sino que el departamento a la que pertenece este trabajador. Y esta es una variable cualitativa nominal. No hay jerarquía aquí, ¿no? Pertenece a uno o a otro sin una jerarquización, a menos que nosotros la demos por número de trabajadores o por cualquier otra característica. Ahora, esa característica tiene que estar detallada para que yo la clasifique distinta. Entonces vamos a borrar aquí, porque esta pregunta, voy a poner acá la pregunta C, para que no se nos arruine la cápsula, la pregunta B. ¿En qué vamos a poner? ¿En qué departamento el puntaje medio fue mayor? Entonces el puntaje medio es equivalente o es sinónimo de promedio. Para ello tenemos una tabla de datos agrupados y en esta tabla de datos agrupados nosotros para calcular el promedio lo que tenemos que hacer es usar la fórmula de datos agrupados. Entonces veamos la fórmula. Esta fórmula la vamos a representar exactamente como la anterior, como X barra, solo que el formato en que vamos a llevar los datos va a ser distinto. Aquí siempre el total es n mayúscula o minúscula dependiendo si estamos trabajando con todo o con una porción del todo. En el promedio no afecta ese cálculo si estamos trabajando con una porción o con el todo. Entonces, x sub i, que antes representaba el valor de la variable cuando los conocemos como datos sueltos, pero aquí este x sub i ya no es el valor de la variable, así como valor puntual, conocido y exacto. No, aquí no es así, porque si bien tengo 41 trabajadores en el departamento A, no sé cuál es la nota exacta de estos 4. Por lo tanto, como estos están ordenados en intervalos, lo que voy a usar va a ser la marca de clase. Entonces, ese x sub i en datos agrupados corresponde a la marca de clase y el n sub i las veces que se va a repetir esa marca de clase o las veces que podemos representar a la frecuencia que está ahí con esa marca de clase. Y esta nos va a servir para ambos. Entonces lo que vamos a hacer es llevarnos esto al Excel para trabajar de manera ágil. Esto se puede hacer con calculadora, se puede trabajar con el Excel como estoy mostrando yo ahora, el modo que les resulte más cómodo. Ahora siempre cuando ustedes trabajen con Excel, si así lo desean, yo siempre recomiendo que copien las tablas y no entreguen el Excel como tarea, como resultado. También los profesores en muchos casos, si les es difícil el cálculo de la revisión de documentos en Excel, porque hay que desarrollar la fórmula. ¿Ven? Aquí podemos desarrollar los cálculos en reemplazo de una calculadora. La marca de clase. La marca de clase es la suma de los dos límites. Entonces en el primer caso es 2 más 5, eso nos da 7 y la marca de clase es el promedio entre los dos números o el punto medio, 3.5. Marca de clase. Sumo 5 más 7, 12 dividido en 2, 6. Sigo. 7 más 10 nos da 17, dividido en 2 nos da una marca de clase de 8,5. Y en el siguiente tenemos 10 más 12 dividido en 2, esto nos da 11. Luego entonces, recuerden el promedio, marca de clase por frecuencia absoluta. Eso que está ahí. Entonces tomamos
la marca de clase, la multiplicamos por la frecuencia absoluta. Y eso lo tenemos que repetir hacia abajo. Y finalmente, ¿qué es lo que se nos pide? Sumar. Entonces aquí tenemos el promedio para, los datos para sacar el promedio del departamento A. Vamos a poner aquí, promedio. Este departamento A entonces va a tener como promedio, y vamos a hacer aquí el detalle. Vamos a detallar que estamos calculando el departamento A. Esto sería X barra de A. Y la fórmula nos dice la suma. 356 dividido en 41, en 41, 356 dividido en 41, esto es 6, es 8,68 puntos. Dejémoslo con 2 decimales. Vamos a hacer exactamente lo mismo para el departamento B. Entonces vamos a nuestro Excel y voy a necesitar de nuevo la tabla completa. Elijo otra hoja y copio por acá. Voy a eliminar el departamento A. Para recordar, vamos a calcular las marcas de clase de nuevo. Entonces, marcas de clase, sumamos 2 más 5, nos da 7, dividido en 2, 3,5. Nos van a dar las mismas marcas de clase porque son los mismos intervalos. 5 más 7 nos da 12, dividido en 2 nos da 6. Sigo. 7 más 10, 17, que dividido en 2 nos da el 8,5 anterior también. Y después el 10 más el 12, que dividido en 2 nos da la marca de clase 11. Nuevamente hacemos marca de clase por frecuencia absoluta. Entonces tenemos aquí la marca de clase por la frecuencia absoluta. Tomamos todo, sumamos. Y tenemos ahora el detalle para el departamento B. Lo necesario que necesitamos para calcular su promedio y llegar a la conclusión. Vamos a ponerlo acá. Promedio o media del departamento B. Hacemos el mismo cálculo. Promedio para el departamento B. Esto sería la suma 315 dividido en 35. 315 dividido en 35. Eso nos da un promedio de 9 puntos. Entonces este tuvo un promedio de 8,68 y este tuvo un promedio de 9 puntos. De manera que vamos a decir acá que el puntaje medio o promedio fue mayor en el departamento B. Y tenemos completa la pregunta. Vamos con la pregunta C. Con respecto al departamento A, dice, ¿cuál fue el puntaje máximo del 50% de sus empleados?
Si me están pidiendo el puntaje máximo del 50% de los empleados de este departamento, lo que me están pidiendo es el cálculo de la mediana. Para la mediana, en datos agrupados, un orden de la fórmula para mediana, sin que esto afecte, digamos que sea distinta. Los elementos son los mismos, digamos. ¿Eh? La definición de cada uno de los elementos son los mismos. Lo vamos a observar aquí. Lo que debemos tener presente que tenemos intervalos. Por lo tanto, nosotros vamos a comenzar con el límite inferior de uno de estos intervalos. Y le vamos a sumar el total de datos a la mitad. Y ese total de datos primero, antes de ser sumado al límite inferior del intervalo elegido, le vamos a restar una frecuencia absoluta acumulada. Esta frecuencia absoluta acumulada puede ser representada con una F mayúscula o con una N mayúscula, indicando que es la frecuencia absoluta que va siendo acumulado a lo largo de la tabla. Aquí lo que vamos a pedir va a ser, como vamos a elegir un intervalo, y no todos los intervalos están obligados a tener la misma distancia entre el límite inferior y superior, entonces por eso aquí detallamos que queremos la amplitud del intervalo que nosotros vamos a elegir. Y luego vamos a poner la frecuencia absoluta aquí. Ahí. La frecuencia absoluta también del intervalo seleccionado. Si notan aquí, en esta fórmula no está el x sub i, que era la marca de clase. Por lo tanto, no necesito la marca de clase para resolver este ejercicio. Lo que necesito sí es ir acumulando la frecuencia absoluta. Vamos acá. Estamos en el departamento A, por lo tanto, esta es la que me sirve. Voy a eliminar la marca de clase, no me sirve. Por lo tanto, también esa columna no me sirve. Voy a insertar una columna así, que es la que suma en orden descendente la columna de frecuencia absoluta, o la n minúscula. Esta sería la que acumula, la n mayúscula. Voy sumando, aquí tengo 4, luego digo 4 más 7, 4 más 7, eso me da 11, después 11 más 12, me da 23, después 23 más 18, me tiene que dar los 41. Nunca voy a tener más de lo que corresponde a mi total. Vamos a tomar esto y lo vamos a llevar para el desarrollo del ejercicio. Tenemos acá. Siempre, como primer paso, nosotros vamos a construir la columna de frecuencia absoluta acumulada. El segundo paso es calcular n medios. Entonces vamos a poner aquí, ¿por qué n medios? Porque n medios aparece ahí, la mitad de la distribución, la mitad del total de datos, que es justo el 50% de ellos. 41 dividido en 2. Tomamos 41, dividimos en 2 y esto nos da 20,5. Aquí no vamos a aproximar ni a truncar. Si bien estamos trabajando estos números de trabajadores acumulados al 50% y no podemos tener trabajadores acumulados que no sean enteros, solo que aquí como estamos trabajando con una tabla donde nosotros no conocemos en detalle los valores propios de cada uno de estos 41 empleados, vamos a aproximar lo menos posible de tal manera de llegar al valor lo más real. Teniendo esto y teniendo esta columna, voy y tomo este número. ¿Tendré el 50% aquí acumulado? Mi respuesta es no, porque aquí tengo 4 y necesito 20,5. Luego aquí, ¿tengo mi 50% acumulado? Tampoco, porque tengo 11 y necesito 20,5. Bajo la siguiente fila, digo, ¿tengo los 20, mi 50% acumulado? Yo digo, sí, si bien me paso, pero ahí los tengo ya. Y siempre me paro en la fila donde ya los tengo o los supero, nunca cuando me falte. De manera tal que quedamos en la fila 3. Entonces los subíndices I van a cambiar a 3. Vamos a ver cómo quedó.
copio la fórmula. Hoy voy acá arriba. Aquí está. Voy a copiar la fórmula ahí. Y el subíndice, como quedé en la tercera fila, pongo 3. Aquí es 3, pero me dice 3 menos 1. Entonces justo aquí es la posición en el lugar 2. Este será en el lugar 3 y este será el lugar también 3. Entonces comienzo. Límite inferior del intervalo 3 aquí. Será 7. Entonces, límite inferior 7 más. Recordemos que el n medios nos dio 20.5. Ponemos entonces acá 20,5. 20,5 menos todos los que tenemos acumulados antes de la fila elegida. Entonces, si estoy parada aquí, antes acumulados tengo 11. Siempre uno antes. Por la amplitud del intervalo. La amplitud del intervalo, la voy a copiar acá. A3 es igual a. El 10 se le resta el 7, en ese orden. El mayor menos el menor. 10 menos 7, eso nos da una amplitud de 3. Por lo tanto, aquí tendremos una amplitud de 3. Luego, la frecuencia absoluta es 12, que es n minúscula. N minúscula. 12. Y resolvemos. 9,375. Estos serían puntos acumulados al 50%. O el 50% de los trabajadores tuvo esa nota o menos, ¿no? Interpretamos, ponemos acá y voy al enunciado para aprovechar el enunciado como para interpretar respecto al departamento A. Respecto al departamento A, $9,375 fue el puntaje máximo del 50% de sus empleados. O sea, aquí podemos decir que la mediana es más alta que el valor medio. Bueno, esta es la cápsula de medidas de tendencia central. Nos encontramos en la cápsula de medidas de localización.